Mi nombre es Luis Enrique Quintana Ramírez y este es mi proyecto 1, el cual es una ALU automatizada para la materia de diseño digital VLSI. Bien, nuestros objetivos son analizar, diseñar, simular e implementar arquitecturas aritméticas y lógicas, implementar multiplexores en la tarjeta lógico programable y automatizar el funcionamiento de una ALU. ¿Qué es una ALU? Una unidad lógico-aritmética es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como son la suma, la resta, la multiplicación y operaciones lógicas como la AND, OR, NOT, entre otras. Un multiplexor son circuitos combinacionales con dos tipos de entradas de datos y control y una salida. Las entradas de control seleccionan una y solo una entrada de datos para permitir la salida. Nuestra ALU va a realizar entre las operaciones aritméticas una suma binaria en el cual 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1 y 1 y 1 es 0 y con acarreo. Una resta binaria, un número menos 1, en el cual le sumaremos un arreglo de solo 1 y va a generar un acarreo. Como podemos ver en este ejemplo, si a 14 sumamos 15, nos genera un acarreo y en 4 bits el número 13, que es 14 menos 1. También va a realizar la resta de dos números. Consideramos que 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es 1 y llevamos un acarreo. 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. O también usamos complemento a 2. La operación AND y XOR para la unidad lógica, donde para la compuerta AND ambas entradas deben de ser 1 para que la salida sea 1. En la compuerta XOR, si las entradas son iguales, la salida es 0. Para la operación NOT cambiamos la entrada, si es 0 la salida es 1 y si es 1 la salida es 0. Y para la compuerta OR, al menos una de ambas entradas, al menos una, debe de ser 1 para que la salida sea 1. Para el diseño de nuestra ALU, pues dividimos el problema en dos partes, la unidad lógica y la unidad aritmética. La unidad lógica se va a encargar de realizar las operaciones AND, OR, XOR y NOT, mientras que de la unidad aritmética vamos a hablar un poquito más adelante, pero va a realizar sumas y restas. Necesitaremos dos multiplexores, uno de 2 a 1 y otro de 4 a 1. El multiplexor de 2 a 1 se encargará de guiar la decisión de elegir entre la unidad lógica y la unidad aritmética, mientras que el multiplexor de 4 por 1 tendrá el control del segundo número que entrará dentro de la unidad aritmética. Para automatizarla utilizaremos un divisor de frecuencia para controlar los tiempos de cambio y un contador que irá registrando los cambios que ocurren en el divisor de frecuencias y así cambiar entre operaciones en la ALU. Como podemos ver, en el RTL se encuentra el divisor de frecuencias que va a controlar precisamente el tiempo, el contador, que cada vez que el divisor de frecuencias mande una señal, el contador va a aumentar, y esos datos se los va a enviar tanto a la unidad lógica como a la unidad aritmética, junto con ambas entradas A y B. En el caso de la unidad aritmética también tenemos un acarreo de entrada, y la salida de ambos se va a ir al multiplexor, que dependiendo de qué seleccionemos, la unidad aritmética o la unidad lógica, va a ser la salida, que se va a mostrar en un display de 7 segmentos y además en 3 LEDs. Esta es nuestra unidad lógica. Tenemos dos entradas, el contador, y esta es la salida. Como vemos, va a realizar cuando el contador es 0 la operación AND, cuando es 1 la OR, cuando es 2 la XOR y cuando es 3 la NOT. Aquí tenemos nuestra tablita. Bien, para la unidad aritmética, recordemos que hablábamos de la entrada de un segundo número. Bien, cuando no tenemos un acarreo de entrada, la unidad aritmética va a recibir A, y cuando el contador sea 0, va a recibir un arreglo de ceros, entonces la salida será A. Cuando el contador sea 2, va a recibir B negada, entonces la salida será A más B negada. Cuando el contador sea 2, va a recibir AB, por lo tanto la salida será
A más B. Recordemos que no tenemos acarreo de entrada. Y cuando el contador sea 3, va a recibir como entrada un arreglo de puros unos. Y como vimos en la introducción, cuando a un número le sumamos un arreglo de solo 1, en la salida tendremos el número de entrada, que en este caso es A, menos 1. Cuando contamos con un acarreo de entrada, en este caso, sí vamos a tener las operaciones que tuvimos al principio, pero con uno más de entrada. Veamos aquí. Para cuando el contador es 0, la salida era A, pero ahora vamos a tener A más 1. Cuando el contador sea 1, tenemos un acarreo de entrada. B negada más 1 da como resultado B más 1. Entonces en la salida vamos a tener A más B más 1. Cuando el contador sea 2, tenemos un acarreo de entrada. En este caso teníamos A menos 1, pero por el complemento 2 vamos a tener A menos B. Y cuando el contador sea 3, tenemos un acarreo de entrada y la salida va a ser A. Aquí teníamos A menos 1 más 1 será A, y tendríamos aquí, en este caso, un acarreo de salida. Tenemos la entidad sum, que realizará eso, la suma de los números. Tenemos el multiplexor 4 a 1, que aquí vemos que son las entradas que describimos en la diapositiva anterior, y que va a ser guiada con un multiplexor de 4 por 1. Ahora veamos unos ejemplos en la tarjeta, pero primero vamos a realizar las operaciones con dos números. Tenemos como datos de entrada A, que es 4 en decimal, 100 en binario, y B, que es 3 en decimal o 011 en binario. Bien, primero para nuestra unidad aritmética, la salida que vamos a tener será A, es decir, 100 o 4, ¿no? Cuando tengamos A más B, tendríamos 111, esto en binario, o 7 en decimal. Esto es 4 decimal. Ahora, para la tercera parte tenemos A más B negada. Cambiamos los ceros por 1 y los unos por 0. Y como salida tendríamos 000 con un acarreo de salida. Esto en binario y 0 en decimal. Y un acarreo de salida. A menos 1 da como resultado 011 o 3 en decimal. Para la segunda parte tendríamos A más 1. Aquí recordemos que para la unidad aritmética tendríamos un acarreo de entrada, y ese nos daría estas 4 operaciones. Tendríamos A más 1 o 101 o 5 en decimal. A más B más 1 sería 111. A más B, 111 más 1 sería 000 en binario con un acarreo de salida o 0 en decimal. A menos B daría como resultado 001 en binario o 1 en decimal, y por último A sería 100 en binario o 4 en decimal. Eso para la unidad aritmética. Para la unidad lógica tenemos A y B, recordando que A vale 100 en binario y B vale 011 en binario. Entonces tendríamos A y B, uno de los dos ambos deben de ser 1 para que la salida sea 1. Entonces la salida que tendríamos sería de 000 en binario.
para la operación OR, al menos uno de los dos debe de ser 1 para que la salida sea 1. Entonces tendríamos 1, 1, 1 en binario, 7 en decimal. Y para la salida XOR, ambos deben de ser iguales para que nuestra salida sea 0. Entonces tendríamos como salida 1, 1, 1 en binario o 7 en decimal. Y el negado de A, cambiamos los ceros por 1 y los 1 por 0. Nos daría 3 decimal o 0, 1, 1 en binario. Bien, ya tenemos nuestra tabla de verdad. Ahora vamos a descargar la tarjeta. Aquí ya tengo el programa. Como podemos ver, está sin errores y por tanto ya asigné los pins. Y lo único que sería necesario es descargar a tarjeta. Bien, ya lo hemos descargado a tarjeta. Como podemos ver, está funcionando bien, correctamente. Estas tres palanquitas simbolizan A, 1, 0, 0, 4 en decimal. Estas tres AB, 0, 1, 1, 3 en decimal. Este es el selector, está para la unidad aritmética, y este es el acarreo de entrada. Va a realizar las primeras 4 operaciones. A más B, A más B negada y A menos 1. Bien. Tenemos como salida primero 4. Recordemos que está automatizada, entonces va a ir mostrando cada una de las salidas. Ahí vemos que muestra el 4, 7, 0 y 3. 4, 7, 0 y 3. Ahora cambiamos nuestro acarreo de entrada a 1 y vemos que también cambian estos datos por 0, 1, 4, 5. Estos otros datos corresponden a la segunda parte de la unidad aritmética: 5, 0, 1 y 4. 5, 0, 1 y 4. Ahora bien, cambiamos a la unidad lógica y como podemos ver también enciende los LEDs. Estos tres primeros corresponden a la salida y el siguiente es el acarreo de salida. Bien, esto es para la unidad lógica. La salida que debería mostrar es 0, 7, 7 y 3, pero uno de estos 7 tiene un acarreo de salida. Podemos ver 0, 7 con acarreo de salida, 7 y 3. Ok, veámoslo otra vez. 0, 7, 7 y 3. Como podemos ver, nuestra ALU está totalmente servible. Aquí muestro los mismos ejemplos con un poco más de detalle. Para la salida de la unidad aritmética A sin acarreo, A más B negado, A menos 1, A más 1, A más B más 1, A menos B. La suma, en este caso mostramos A, pero sí tiene un acarreo. Y para la unidad lógica, A y B, A o B, A XOR B y el negado de A. Bien. Entonces pudimos observar el comportamiento de una ALU y automatizar cada uno de estos cambios de operaciones a partir de un divisor de frecuencia, y así cambiamos los estados de manera automática, ayudándonos de multiplexores para seleccionar entre cada una de nuestras unidades que teníamos. Por lo tanto, los objetivos del proyecto
se cumplieron a la perfección.